Bienvenidos a Nula Dies Sine Verbo. He incumplido el lema guión, título del programa, que es publicar cada día algo, cada día Nula Dies Sine Verbo, cada día una palabra o la palabra. Bueno, pues vamos a ver si revitalizamos esto después de casi un mes y lo conseguimos. Y para eso pues voy a aprovechar sinergias. Estoy preparando un programa sobre el descubrimiento de América, que preveo que puede ser de 1 hora o cosas así, pero lo voy haciendo trocitos, así que iré colgando aquí los trocitos, aprovechando, ¿eh? Aquí lo veréis a trocitos y luego en Primum Gradus, digamos que es mi canal, vamos a llamar así principal, pues lo tendréis todo junto. Así que va la primera pildorita sobre el descubrimiento de América. Son reflexiones, datos random y cosas así, y curiosidades, cosas que a mí me han sorprendido, ¿vale? No es un vale, eso lo cuento en la presentación, así que para que me ahorro el tiempo. Venga, vamos allá. Y acabará abruptamente, ya os lo advierto. Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Vamos a hablar sobre el descubrimiento de América. ¿Y de qué forma? No vamos a hacer un relato pormenorizado, histórico y secuenciado, sino cosas alrededor del descubrimiento de América que yo he ido descubriendo. Que yo haya ido descubriendo no significa que sean grandes misterios, ¿eh? Significa que yo no tenía ni idea. Y os los quiero comunicar porque me han hecho a mí gracia. También algún misterio y algunas reflexiones. Y vamos a presentar el tema tal como lo tengo apuntado aquí en mi libreta, que voy apuntando ideas. Y tenía aquí presentación. Vamos a hablar de los puntos oscuros en torno al descubrimiento de América. Esa era mi idea inicial, pero ya que lo tengo aquí escrito. Puntos oscuros no significa tenebrosos ni esotéricos, sino poco claros. Bueno, pues sí, de eso vamos a hablar. Antes de empezar, aclaremos conceptos. Descubrimiento a la RAE, que normalmente la acostumbra a acertar bastante. No siempre, pero bueno. Acción o efecto de descubrir. Vale, genial. ¿Y qué es descubrir? Vamos a ver cómo nos define el verbo descubrir la RAE. Manifestar, hacer patente. Primera. Segundo, destapar lo que está tapado o cubierto. 3. Hallar lo que estaba ignorado o escondido, principalmente tierras o mares desconocidos, etcétera, etcétera. ¿Y por qué empiezo por el concepto de descubrimiento de América? Porque hay algunos que sencillamente lo niegan. Descubrir no es llegar el primero, es descubrir, es destapar, es hacerlo evidente a los demás. Yo creo que es la acepción completa. Sí, yo lo he descubierto, pero nadie se entera, pues no sirve para nada. Hallar lo que estaba ignorado o escondido, principalmente tierra, sí, lo has descubierto. Pero destapar lo que está tapado o cubierto. ¿Vosotros creéis alguna repercusión tuvo que el hallazgo del Vinland por los vikingos, que se entiende que debe ser el Labrador o Terranova, realmente cambió la historia del mundo? Hizo patente la existencia de Inglaterra, de América, al resto de la humanidad, al resto de lo que no era América. Pues sí, tuvo una repercusión, pero no puso a América, a lo que hoy conocemos como América, en la historia mundial, de qué es de lo que se trata. En ese sentido digo lo de descubrir. Si llegaron los chinos, que alguno lo ha aventurado, pero parece poco probable, pues tampoco. Y hay siempre que dice, hombre, pues los primeros que lo descubrieron son los que viven ahí. Claro, yo voy a hablar de mí mismo. Estoy en mi habitación, nadie me conoce, o muy pocas personas me conocen fuera de mi entorno, me estáis descubriendo. Pero yo, claro que me he descubierto a mí mismo, es que eso es absurdo. La idea de descubrimiento es esta. Aunque hayan llegado antes los vikingos, aunque hayan llegado antes los fenicios, esto de los fenicios me lo he inventado, creo haberlo visto escrito. Aunque haya llegado un navegante despistado de Portugal, que eso no está demostrado, pero tiene sus visos de probabilidad, como veremos más adelante. Aun con todo eso, América la descubrió Colón y punto. Porque es el que puso a América en contacto con el resto de la humanidad. Mientras tanto, estaba aislado, era una isla de gente que no era consciente del resto del mundo. Vivían aislados. Aunque cada X tiempo pasaron unos esquimales por el estrecho de Bering, pero ellos no eran conscientes de que estaban cambiando de continente ni estas cosas. No. ¿Entendéis en qué sentido lo digo, no? Y para el mundo europeo fue un descubrimiento evidente, por ejemplo,
que era el mundo conocido del extremo más occidental, pero también para el mundo asiático, y a veces de una manera muy prosaicas. Por ejemplo, en China, potencia encerrada en sí misma, que hizo sus exploraciones. Esto merecería un capítulo aparte, pero abro el paréntesis. En un momento desarrollaron una armada prodigiosa con barcos enormes y se dedicaron a explorar, pero hubo un determinado emperador que dijo que ya esto se acabó y cerraron ya el camino de las exploraciones. ¿Por qué? Porque es un mundo en sí mismo y vamos a concentrarnos en nosotros mismos. Esa expedición fue por el Índico y llegó hasta África, parece ser. Bueno, pero eso ya lo hablaremos otro día. Bueno, pues en China, y supongo que en Japón también, el rey de España era llamado el rey de la plata. ¿Por qué? Porque era conocido sobre todo por las monedas acuñadas supongo que en México, sobre todo, que circulaban las monedas de plata, el real de A8, macuquino, acuñado ahí con plata, y era una moneda fuerte y que todo el mundo codiciaba para el comercio internacional, era el dólar de la época. No hay que pensar que era como el dólar exactamente, porque entonces el comercio no era tan exagerado como ahora, pero era la moneda que todo el mundo ansiaba. De hecho, se han encontrado muchas monedas de estas acuñadas en México, por ahí, por la China. ¿Y qué hacían ahí? Hombre, muy sencillo. Había una cosa que se llamaba Filipinas. Estas islas Filipinas, digamos que se encontró ahí no iba a decir por casualidad, no, porque se las tenía que encontrar Magallanes y Elcano en su primera vuelta al mundo. Pues digamos, esto es un poco peculiar, ¿no? Estas cosas que tiene la vida, que tomaron posesión de ellas, aliándose, eso sí, antes con unos jefes locales y que aceptaron el vasallaje. Y esa cosa quedó en stand-by hasta que alguien le recordó, oye, que esto se no acepta el vasallaje, habrá que hacer una expedición para tomar efectivamente posesión de aquello. Además es una tierra unas islas que están en la zona de las especias, es interesante, que eso da dinerillo y tal. Bueno, la cuestión es que ahí fueron conquistadas las Islas Filipinas, pero ¿por quién? A eso le dedico un capítulo. Por 400 tlaxcaltecas y unos pocos españoles. Es un audio, un vídeo que ha tenido bastante éxito. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque ya una expedición de España era una historia. Había que navegar toda África, cruzar todo el Índico. En cambio, pues había una cosa que se llamaba el Galeón de Manila, que la aventura fue llegar hasta las Filipinas, tomar posesión de ellas y encontrar el tornaviaje. Ahí está Legazpi y estas cosas. Que no sé si creo que de pasado lo he tratado en otro podcast, pero bueno, la cuestión es que el hecho de tener esas posesiones y un cierto comercio con China que se aprovechaba ya que estamos aquí y tal, pues propició que se expandiese esas monedas que se acuñaban en México, no en España. Eran monedas de plata, era un valor seguro y bueno, así conocían al rey de España como el rey de la plata o el emperador de la plata, no sé muy bien. Eran muy aficionados los chinos a poner estos motes, no sé cómo le llamaban, en un momento dado, cuando Inglaterra empezó a ser ya una gran potencia, siglo XIX, supongo desde el siglo XVIII, ya en el siglo XIX, a los ingleses le llamaban la isla del ingenio o una cosa así, porque les parecía que hacían todos los inventos, los hacían los ingleses. Bueno, pues ahí, en esa estamos, ¿veis? Y medio del descubrimiento de América hasta la China, volvamos. Y si os parece bien, vamos al punto de partida. Puerto de Palos, Huelva, actual provincia de Huelva. Entonces, no sé, me dio oye, ¿y en el puerto de Palos qué barco que será hoy en día? ¿Un puerto deportivo? Yo no recuerdo que sea Si me dices el puerto de Cádiz, pues vale. Si me dices el puerto de Algeciras, pues el puerto con mucho tráfico, pero el puerto de Palos, que será hoy en día un puerto deportivo con sus chalets alrededor, bueno, pues no existe. Ese puerto de donde salieron una nao y dos carabelas, no existe. Está a tierra adentro. Fue para mi sorpresa, digo, seguro que muchos ya lo sabéis, sobre todo si vivís por la zona, pero yo no tenía ni idea. O sea, es un puerto que ya no existe porque no está al lado del mar. Digamos que, bueno, ahora lo voy a explicar porque necesito documentarme un poquito para no meter la pata, así que voy a cortar y ahora vuelvo ya. Esto es la cosa de improvisar, pero lo tengo aquí todo almacenado para decirlo con seriedad. Allá voy.